Bienvenidos a Punto de Vista. Hoy les traemos una historia impactante que no pueden ignorar. ¿Se imaginan ir a una operación de muñeca y terminar con un daño en el tálamo cerebral? Vamos a conversar con Roberto Burgueño, que nos va a revelar el difícil camino que ha tenido que recorrer junto a su esposa Nerea tras una intervención quirúrgica que ha cambiado sus vidas. Pero eso es solo el comienzo. Vamos, como siempre, a agradecer a nuestra audiencia fiel de cada semana y damos una cálida bienvenida a quienes nos ven por primera vez. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte nuestros próximos programas. Da like, comparte y comenta este vídeo con tus amigos. Tu apoyo es fundamental para que sigamos abordando temas que nos importan. Les recuerdo que ya pueden vernos a través de la aplicación móvil y en las televisiones Smart TV que tengan Android TV y LG y Samsung, aparte de las demás plataformas donde se nos ven, así que esos 15 millones de personas que nos ven semanalmente irá superándose. No te vayas, porque esto es Punto de Vista. Comenzamos. Punto de vista, tu voz informará. Cada ángulo de la historia te lo contará. Noticias claras con objetividad. En Punto de Vista, la verdad siempre está. Pues se lo adelantábamos al principio de la introducción. Tenemos a Roberto con nosotros. Bienvenido a Punto de Vista, Roberto. Hola, muy buenas tardes. Tu mujer fue operada de la muñeca. Sí. ¿Y qué es lo que pasó para tener un daño cerebral? Sí, os pongo en tesitura, porque al final era la tercera operación de muñeca ya. O sea, habíamos pasado 2 operaciones muy bien y esta tercera, pues iba todo muy bien. La operación fue perfecta. El médico salió, me dijo, ya está operada. Me están poniendo la escayola y enseguida que salga os vais para casa. Y a los 5 minutos subió el médico que se ha parado. Digo, ¿qué? Dice, sí, que se había parado el corazón. Y ya cuando salió de quirófano ya salía a la UCI directamente. Salía dormida, entubada y a UCI. 4 meses en UCI, pero no sé por qué. Se había despertado de lo que es la operación y de repente se le para el corazón. Eso es. No se sabe cuál puede ser la causa. No han sabido decirme, a día de hoy, no me han podido decir nunca por qué se paró el corazón. Porque ella estaba perfecta, no tenía ningún síntoma de problemas de corazón ni nada de eso, porque las otras operaciones, la anestesia ha sido la misma, la operación ha sido similar, está un poquito más larga porque liberaron un nervio, pero era similar. El médico, te digo que el médico salió contentísimo de la operación, que estaba todo perfecto y que no había ningún problema. Y de repente, pues pasó esto. Y que tal fue, la parada fue mínima, porque me dijeron el anestesista que estaba con ella en ese momento y el enfermero que estaba con ella, no llegaron a ponerle las paletas, o sea que se salió sola de la parada, por así decirlo, no hubo falta meterle descargas. Uh-huh. Entonces, que produjera un daño tan grave, no han sabido decirme cómo puede ser ese daño así, con una simple parada mínima. ¿No se ha hecho un peritaje o A algo ver, sobre el yo caso? todo esto lo tengo pasado, pues como es normal, hace 6 meses que lo mandé a unos abogados para que valoraran si se habían cometido algún problema en la operación, en el postoperatorio, que lo vean ellos, porque al final yo no entiendo, yo he visto los informes, no entiendo, no pone nada revelante, que no te explica nada así que entendamos nosotros a nivel normal. Entonces, como dices tú, yo se lo paso a un abogado y que lo valoren los abogados, que vean si es factible, y en eso está, pero eso no puedes contar con ello nunca. ¿La anestesia, le hicieron alguna prueba de anestesia en esta tercera operación? Porque a lo mejor Exactamente posiblemente igual que siempre, ¿no? igual que siempre, no ha dado Las ningún 3 problema. operaciones y era local, la Era, a anestesia. ver, la sedaron un poquito porque esta era un poquito más larga la operación y la tuvieron que sedar un poquito y le pusieron local en el brazo, como las anteriores, que salía el brazo dormido y ya está.
Los protocolos lo siguieron. la sedaron, ¿cómo que la sedaron? Pues ¿Entera? le redujeron un poquito, pues, para que no estuviera tan nervioso a lo mejor durante la operación, como era un poquito más larga la operación, le dieron un poquito de sedación, no dormida, sino pues para que estuviera más tranquila la operación. Vale, como Pero si te digo, hubieran puesto un tranquilizante, por así un decirlo. tranquilizante, exacto, un Sí, calmante claro, pero yo por te digo, los ya nervios. cuando salió de la operación, estuvo hablando con el anestesista, estuvo hablando con el enfermero que estaba poniendo la escayola y estaba con los electrodos puestos. Vieron cómo se bajaba el corazón, cómo se paraba. O sea, no es que no tuviera nada puesto, estaban enchufadas las máquinas todavía. Ujú. Entonces, la reacción fue inmediata de los médicos. Yo tengo que agradecer a los médicos, porque si no es por eso, mi mujer estaba muerta. Y es lo normal que pasa siempre, que en las dos operaciones anteriores a mi mujer la mandaron a casa, estaba bien y la mandáramos a casa, operada y a casa. En esta, si me pasa lo mismo, me pillan a Nacional, de Madrid a Guadalajara, mi mujer está muerta. Entonces, tengo que agradecer que mi mujer está viva gracias a ellos. Y es que Ujú. se aportaron fenomenal. Pero ¿no piensas que haya podido haber algún tipo de alergia, por ejemplo, a lo mejor en el calmante, que haya podido ocasionar? Lo Porque único hay que distinto de tener esto, una explicación, porque nosotros bien, tenemos aquí el brazo y es muy difícil que en una operación de brazo nos llegue a dañar el cerebro o que se nos pare el corazón de inmediato. el médico que la operó ya está a punto de jubilarse, lleva muchos años trabajando de cirujano en tema de manos y no se lo explicaba. Dice, no me explico qué he podido pasarle, porque es que nunca me ha pasado esto en una operación y ya digo, se va a jubilar en nada, en un par de años se va a jubilar. Y que un médico que tenga reputación buena te diga eso y es de confianza, no es decir que es un médico, no, le conocemos y le tenemos confianza con él, siempre hemos tratado con él muy bien. Y entonces él mismo no se lo explica. Yo te digo, cuando pasó esto, estuvieron meses y meses intentando buscar un, un desencadenante de la situación, porque para Ujú. evitar lo que vuelva a pasar en otra operación, más que nada, mi hincapié es que se vea qué ha pasado para que a otra persona no le vuelva a pasar esto. Porque igual que le ha pasado a mi mujer, le puede pasar a cualquiera. Sí, claro, puede ser, a lo mejor ha sido un error médico debido a un tipo del fármaco que le hayan dado, a algo que haya podido cambiar en en esta operación última que le haya podido ocasionar eso, porque es muy extraño. Y nosotros sabemos que el corazón cuando se para es muy fácil que al no llegar el riego sanguíneo al cerebro porque sean 2, 3 minutos, pero no te va a ocasionar un daño como el que tiene tu mujer. Hemos de decir que tu mujer está en un estado neuronal que no puede hacer vida normal. No sé cuánto tiempo lleváis así. Pues mi mujer, vamos a hacer el día 23 de noviembre, haremos ya 2 añitos. O sea, en casa llevamos aproximadamente casi 7 meses en casa ya con ella. Ujú. Entonces, ha ido mejorando. A Ella, ver, quieras o con no, las terapias. con las terapias. El día que pasó esto me dijeron que iba a ser vegetal. O sea, totalmente en la cama tumbada, que no iba a hacer nada. O sea, que iba a estar dependiente totalmente. Y ahora conseguimos que hagan cosas, que se mueva con ayuda, claro que sí, siempre con ayuda, no puede ir sola a ningún sitio, pero conseguimos que haga más cosas de lo que estaba escrito en libros, porque al final la medicina se basa en libros, tiene unas, esto es esta lesión, esto conlleva. Entonces, estamos superando lo que es esa lesión, hemos superado la expectativa. Entonces, queremos que mejore más. Eso sí, con las terapias y terapias de pago, porque la seguridad social ya hemos terminado. O sea, no me dan más terapias en la seguridad social. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros hemos estado en el IEN, no sé si la gente lo conocerá, es un centro que hay en Castilla-La Mancha, que tenemos la sede en Guadalajara, que está el centro en Guadalajara, y hemos conseguido entrar en el IEN, estuvimos 8 meses en el IEN, que es de Ujú. rehabilitación neurológica especializado. Sí. Entonces, una vez que sales de ahí, ya no eres recuperable, o sea, ya te descartan. Yo he hablado con los médicos aquí en Guadalajara, que es un hospital que nos corresponde a nosotros porque estamos en Guadalajara, y no me autorizan a hacerle una nueva valoración de mejoría. Dicen que no es necesario, que ya está dado de alta, que no va a recuperar más. ¿Ya has acudido a la seguridad social? Claro, yo he desgastado todo. He hablado con la neuróloga, he hablado con la rehabilitadora del hospital y nada, no dan más. O sea, tienen especialistas, tienen máquinas,
pero claro, son destinadas solamente a las personas que estén ingresadas en la línea. No dejan pasar a gente externa, es decir, a hacer terapias cuando las máquinas están paradas por las tardes. Es Ya, falta pero de presupuesto. vamos a ver, en el caso de que haya sido una negligencia médica, que es lo más posible que haya podido ser, ¿no? Yo creo que directamente el sistema de salud público, que lo pagamos todos, debería de hacerse cargo también en las terapias. Dicen que tenemos el mejor sistema de salud o el tercer en el número de posiciones en el tercer puesto. Pero yo creo que si ya te están haciendo eso para que tú vayas a un sitio de pago que naturalmente te cuesta X o Y, tú pagas todos los meses la seguridad social a través de tu nómina, con lo cual yo creo que tener a tu mujer, que lo entiendo perfectamente, ¿no? Que te desvivas por ella y que pagues por su recuperación, pero en el caso de que hayan hecho una negligencia médica, tendrían que hacerse cargo. Yo creo que el Pero no paciente puedes está por encima. Sí, pero no puedes contar con eso. Tú ahora mismo tienes que contarlo con lo que tienes a día de hoy, porque, como bien se sabe, un juicio puede ser larguísimo y nunca estás exento de que el juez, pues no, esto no ha sido negligencia. Pagas costas y te vas a tu casa con lo que tienes. Entonces, yo tengo que contar con lo que tengo al día de hoy. Entonces, sobre ese presupuesto que nosotros tenemos al mes, vamos trabajando en terapias, porque yo digo, no me dan, la seguridad social no dan. Yo he solicitado terapias, he solicitado valoraciones para entrar en un programa de rehabilitación normal, no decir es intensivo, sino normal, y no hay. No hay porque no tienen medios, no tienen capacidad, o porque ya digo, no quieren atender a mi mujer bien, como se debería atender a una persona como ella, que habrá más casos como ella aquí, pero yo Bueno, me refiero a mí. ellos firman un juramento hipocrático, con lo cual se tienen que responsabilizar de la persona. Dentro de ese juramento hipocrático, tienen que responsabilizarse. El A que no mí, se quieran, el que no se quieran responsabilizar directamente a la seguridad social a causa del problema que tiene tu mujer, puede ser seguro que directamente no la vean como válida en temas de recuperación, pero tú estás viendo que cada día está recuperando, pero tú estás perdiendo un dinero. Me imagino que luego llegará un juicio, se hará una valoración y dentro de ese juicio, me imagino que nunca se sabe. te tendrán que indemnizar todo lo que te has gastado. Claro, pero eso no puedes contar con ello. Ahora mismo, yo te digo que a ver, los juicios, se está viendo que a lo mejor la sanidad pues, gana ese juicio porque no hay mala praxis o porque el juez no estima oportuno que te paguen esas cantidades o que te paguen lo que tenga que pagarte. Entonces, tú no puedes contar con esas cantidades ni pensar que vas a ganar un juicio de estas clases. Entonces, tienes que adaptarte a lo que tienes. Mi mujer está en terapias gracias a su pensión, gracias a que le subieron la pensión y puede hacerse las terapias. Si mi mujer tuviera una pensión que tenía antes, era inviable. Yo no podría costear el gasto que conlleva las terapias. Y vamos a lo Claro. básico, no decir que vamos todos los días, no. A la semana, estoy viendo el cartel, tenemos 4 horas de terapia semanales. Entonces, y vas a lo básico, no. Hay días que dices, bueno, no voy porque es que no llega el mes. Y vas ajustándote a eso. Ni más ni menos. ¿Cómo? Lo que pasa es que, te digo que la Seguridad Social tiene esa máquina que estoy usando yo por lo privado, esa máquina la tiene la Seguridad Social aquí, en Guadalajara. Y la tienen parada más tiempo que en movimiento. Pero claro, es como Bueno, está en un centro especializado, no es apta para usarla externamente. pero está en un centro especializado porque la han dado de alta a ella. Claro, ella cuando estaba en el centro ese sí la ha usado, esa máquina, pero una vez que salió del centro ya no la puede usar. Y es de rehabilitación. La Es verdad ilógico pagar que una máquina con la Seguridad Social y que esté parada porque no quieren usarla. me parece un poco increíble todo lo que me estás comentando. Me gustaría saber, yo hice un programa hace unos meses con unas personas de México, Gino y Quique. Quique tuvo un accidente, quedó vegetal y gracias a esas terapias, yo sé que México con España no tiene nada que ver, pero
él tiene una vida ya más o menos normal. Ha empezado a hablar, ya ha empezado a caminar, ya se vale por sí mismo. Ha escrito incluso un libro contando la experiencia. Si no has visto el programa, te Lo invito buscaré. a que lo veas porque es una historia bastante bonita. Y me gustaría saber sobre Nerea, primero el impacto, ¿no?, que te haya podido causar cuando te dicen que se va a quedar vegetal, y luego la lucha, ¿no?, cuando Nerea está luchando gracias a las terapias, a la recuperación, y está volviendo poco a poco ese tálamo a funcionar, aunque no de la manera debida todavía. Claro, el primer día te hundes. Eso, y estaba yo solo en el hospital. A ver, yo cuando nosotros vamos a operar, yo solo con ella. Entonces, hasta que llega la familia, llega su madre, llega su hermana, pues estás hundido, porque te lo dicen, no se cortan. Esto es lo que hay y esto es lo que tiene. Y te hundes. Lo pasas mal, claro que sí, pero creo yo que si piensas, si te hundes, ¿quién va a salir adelante con la familia? Porque tengo 2 niños, hay que cuidar a Nerea. Si tú te hundes, se hunde el barco. Entonces tienes que tirar como sea, de sacar fuerzas de donde sea. Y eso siempre me lo han inculcado mis padres, que hay que tirar para adelante como sea, porque en mi familia, por desgracia, he tenido bastantes penurias. Mi hermano ha estado 40 años en una silla de ruedas, entonces hemos sufrido mucho lo que es el tema de las discapacidades. Y yo creo que eso me ha dado esa fuerza para aguantar este palo tan fuerte, porque al final tú te haces una perspectiva de vida, es decir, vamos a llegar a viejos, vamos a estar paseando, te haces una ilusión que al final en un minuto se desvanece, porque Mm. lo ves muy complicado. Según médicamente, mi mujer no va a recuperar nunca, no va a ser nunca la misma. Y lo entiendes, porque te explican el daño que tienes, pero viendo que ella es capaz de mejorar, y es ella, no es que yo quiera mejorarla, es que es ella la que mejora, porque al final si ella no pone sus ganas, no pone sus fuerzas, no mejoraría. Pero Claro. gracias a ella está mejorando. ¿Que le ayudamos? Claro que sí. Si no fuera por nosotros las ayudas que le estamos dando, no mejoraría, pero hay que dárselas las ayudas a estas personas. Quieras o no, ¿Qué si tú no. ayudas, qué A ayudas ver, hacéis en casa, por ejemplo, a ver, para... en casa se hace lo mínimo, porque al final lo que más constancia hacemos es el trabajo que hace de logopedia, el trabajo que hace con el fisio, que va, pues eso, un fisio por la tarde, Locomat, que son la máquina que usamos, que son 2 días a la semana, natación, que es 2 días al mes, psicología, que también va 1 día a la semana. Entonces, todos esos trabajos le vienen bien en casa, pues, aunque dices, bueno, vamos a ir al baño, vamos a ir andando. Eso ya con eso le vale. El estar haciendo pues cosas con los niños, estar hablando con los niños, estar jugando con los niños, eso también le ayuda muchísimo. No consiste en machacarla, 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 sino en darle las cosas que necesita una persona cuando Sí, tiene. tampoco me refería a estar Mm. machacando directamente, sino a qué tipo de ejercicios hacíais en casa. A ver, hacemos cognitivos, es decir, que coges Ujú. pues un puzzle pequeñito, algo con piezas grandes, pues que trabaje con ellos, que lo mueva. Vale, para Eh, alimentar al cerebro. Eso es, pues jugar con figuras, con materiales distintos de rasposos, suaves, para que ella vaya cogiendo pues el tacto, el movimiento de las manos, que coja cosas con las manos. Todas esas pequeñas cositas, que no es mucho, que son 10 minutos, 15 minutos, que nos ha dicho los fisios que podemos hacer con ella, que a ella le viene bien para agilizar su nivel cognitivo, llegarlo a desarrollar y poder salir de lo que tiene dentro de la gravedad que tenemos. Bueno, dentro de la gravedad es totalmente recuperable, pero es un proceso bastante lento. Ella camina, ella habla. A ver, camina si la tenemos agarrada, porque lo que es la estabilidad no la Bueno, tiene. pero es importante, ¿no? Aunque esté agarrada, que Mm, pueda caminar, aunque Camina. necesites Hemos ayuda. conseguido que ande 18 metros sin cansarse, o sea que antes no andaba ni un paso. Ahora ya camina 18 metros. Entonces, es un proceso que es largo, duro, pero lo consigue. Hablar, estamos en ello, estamos con logopedia y nos ha dicho el de logopedia, dice, bueno, ahora mismo no es capaz de controlar tanto pulmones como garganta como la boca,
a la vez, entonces no sale, no vocaliza. Pero ella la intención la tiene, ella mueve la boca como si quisiera hablar. Alguna Ujú. palabra sí nos lo dice, sí conseguimos que diga sí. No nos cuesta un poquito más. Ir al baño también nos lo pide. O sea que cognitivamente está mucho mejor de lo que estaba antes. Vuelvo a recordar el tema de Gino. Gino, cuando no sé cuánto tiempo estuvo tu mujer en coma, Gino estuvo, Gino, no, perdón, Quique, creo que estuvo como 2 años en coma. Sí. Entonces lo mandaron para la casa, pero su pareja lo hablaba. Le ponía la tele para ver si tenía alguna esperanza y demás. Y por eso te decía antes, si eras constante, ¿vale? Se ha perdido la conexión, pero la volvemos a recuperar. Y decíamos que si era, él fue constante, ¿no? con su pareja hasta llegar a donde ha llegado en este momento y sigue haciendo sus terapias y demás. Eh, Ujú. Como te decía ahora, se vale por sí mismo, bueno, con ayuda naturalmente de sus terapeutas, pero de un accidente del cual estuvo en coma bastante tiempo y ha podido salir eh, y puede hablar. No habla, va al logopedia Fluidamente. también, pero no habla, habla fluidamente, sí, pero Ujú. no gesticula o no tiene una conversación como nosotros. Pero lo intenta y es un ejercicio bastante bueno y bueno, me recuerda mucho, ¿no? a estas dos personas de México. Y el proceso tú lo llevas pronto porque son solamente 2 años, pero me imagino que tendrás también el apoyo familiar, ¿no? Tus hijos, por ejemplo, serán un gran apoyo. Te estás riendo y como que no. Sí, a ver, apoyo hay. Lo que pasa que yo, a ver, yo te digo, estoy viviendo solo en Guadalajara. Yo vivía solo con mi mujer aquí en Guadalajara. Toda la familia mía, tanto mi padre falleció, mi hermana ha fallecido, mi hermano ha fallecido ya. Entonces, solo queda mi madre. Y por desgracia, mi madre tiene un ictus desde hace un año. Me dio un ictus y está, pues, todo el lado izquierdo está mal. Entonces, Está el apoyo paralizado. familiar está un poco complicado, tanto como eh, mi suegra está en el pueblo, no está aquí en Guadalajara capital, y mi cuñada igual está en el pueblo, con lo cual tampoco la tengo aquí. Estamos solos con ella. Gracias a Dios tengo una chica que viene a cuidarla por las mañanas cuando yo me voy a trabajar y es la que nos ayuda. Luego los niños hacen muchísimo, eso está claro. Los niños, si no fuera por ellos, muchas de las cosas no podríamos estar. Han aprendido, les ha costado, pero están aprendiendo pues a gestionar ayudar a su madre. Eso es muy importante, ¿no? Yo creo que es lo más valorable. No sé si los niños son adolescentes ya o Mm. son menores, Tienen pero 13 es añitos, 13 importante. añitos y 10. 13 años 13 y y 10 10. añitos. Sí, Pues han te voy a aprendido muy decir una deprisa. cosa. Están madurando rápido, ¿no? Yo creo Han madurado, que en 2 años han madurado. este palo de la vida les ha hecho crecer rápidamente, porque para Mm. ellos a lo mejor quizá no se dan tanta cuenta como una persona adulta de lo que ha podido ocurrir, pero ya al ver a su madre en ese estado casi vegetativo, como la vieron en estado vegetativo, eso hace aprender a una persona, igual que cuando es un trauma, ¿no? Un trauma que tú ¿Sabes tienes. lo que pasa? A ver, los niños no han llegado a ver, a ver, te explico. Nosotros cuando nos pasó esto, eh, estuvimos 8 meses en UCI. Entonces, los niños han estado 8 meses sin ver a su madre. No quisimos bajarle a la UCI por no, como dices tú, traumatizarles, porque al final es un trauma ver a tu madre enchufada a tantas máquinas y no poder comunicarte con ella, puede ser un trauma para ellos. Entonces decidimos no bajarles a la UCI para que la vieran a su madre. Les contábamos todo, ha pasado esto, tu madre está bien, no puede hablar, está dormida, pero no quisimos bajarles a que la vieran por el tema ese, porque
a lo mejor no pasa nada, pero les puede crear más Sí, problemas de un lo que trauma, es un claro. trauma. Es para nosotros ver a nuestro familiar metido ahí, pues para ellos que son niños, que todavía eran niños en ese momento, pues les puede perjudicar más. Entonces ellos la han visto, pues a los 8 meses, cuando ya salió a planta del hospital, pudieron verla a ella. Entonces, ese trauma de los 8 meses en la UCI no lo han pasado ellos, no han llegado a pasarlo, han pasado la falta de su madre, 8 meses. Sí, Es el lo que trauma lo has pasado tú. a mí me hace gracia el primer día que entró en la UCI, salen los médicos de la UCI, venimos a, digo, ¿qué hace usted aquí? Digo, pues aquí esperando. Dice, que sabe que usted no puede pasar hasta mañana. Digo, ya, pero ¿de dónde quiere que vaya? Mi mujer está aquí, yo me voy a quedar aquí. ¿Cómo te vas a quedar aquí esperando? Digo, pues es que no tengo otra cosa que hacer. Digo, mi mujer está en la UCI, yo me quedo aquí esperando en la sala de espera. Se extrañaban que yo me quedase allí esperando a mi mujer. Pero Entonces es yo que lo es tu veía mujer, normal. yo creo que es lo más normal. Claro, yo siempre hemos estado juntos, entonces no era cuestión de dejarla allí sola, viendo la gravedad que tenía en ese momento. Luego ya sí, luego han pasado los meses y ya volvías a casa por la noche, pues estar con los niños, pero los primeros meses estabas allí metido de constante. Es igual que cuando salimos de Ema- aquí de la rehabilitación del centro este que estuvimos de rehabilitación, una doctora que había en el centro, cuando nos dieron el alta, dice, mira, te voy a decir una cosa muy clara. Tu mujer, tienes que olvidarte de ella, métela en un centro, en una residencia, vive tu vida y déjala ahí. ¿Quién es Eso, ella para decirte eso? pues, es la que en sí manda, una de las que mandaban ahí, una neuropsicóloga. Entonces, digo, es que eso se lo dice a cualquiera y se tira por la ventana, sale del centro y se tira por la ventana. A Sí, te lo ver, puede decir, hombre, pero, pues pero no, yo, no está de mm, forma de decirlo. yo entiendo, en cierta parte, que la familia, por ejemplo, la familia tuya, por parte tuya, te diga, esto ha terminado, ¿no? Porque hay muchos casos en España y a nivel mundial en el que un enfermo en esa situación eh, lo dejan abandonado, abandonada, pero que un médico turuleta Es que no no te tiene. diga a ti que la metas en un centro y que te olvides de ella. Es tu Es pareja, es ilógico. con quien has estado X tiempo, durante X años, y ahora se saltan el juramento hipocrático Es directamente y que hacen de psicólogos, ¿no? eso, a algunas personas le dices eso y esa persona llega a su casa y se puede tirar por la ventana. Porque, claro, la hundes. Sí, La hundes. sí, Yo claro. tengo suerte. Quería decir, dice, ¿se lo digo a tus hijos? Digo, no. Si a mis hijos se lo tengo que decir, se lo diré yo, no usted. Hombre, ¿Y qué le puedes va a decir insultar, a digo, no, es tus que no merece la pena hijos? insultarla. ¿Vale? No consigues Me, nada ima- me insultándola. ima- Es que Me imagino es que con lo- esa persona no tendrás ningún contacto ya. no, porque no me quieren ni ver. Ya digo que yo intento buscar cosas para mi mujer y no me quieren, no me atienden. Hace poco ha sido las jornadas, pues, el Día del Daño Pero Cerebral, que esta fue el día persona fue de 27. la Seguridad Social. Sí, yo con todas las personas que estoy relacionándome para que den más terapia a mi mujer son de la Seguridad Social. Entonces, es muy difícil porque al final ellos tienen el poder para decir sí o no. No hay quien les meta mano a ningún sitio, más que poner reclamaciones y reclamaciones y que algún día salte la perdiz, por así decirlo. Entonces, es la única opción que me queda, poner reclamaciones en la Seguridad Social y que algún día pues alguno diga, oye, que son muchas reclamaciones de esta persona, vamos a hacerle caso, por así decirlo. Pero ¿Por es qué la no vas única a opción que me Toledo? queda. Es la única opción que me queda. Reclamar y ¿Por qué reclamar y no reclamar. vas, ¿por qué no vas a Toledo, Roberto? Porque, a ver, a Toledo a la central de ellos, ¿no? Dices. Ujú. Claro, Sí. pero yo puedo intentar, yo estoy intentando, fíjate que hasta dónde quiero llegar, que ya he hablado 3 veces con la secretaria de nuestro presidente de la comunidad, para ver si puede recibirme y explicarle el caso. Decirle, pasa esto dentro del sistema de seguridad social, a ver si usted puede hacer algo. Y no he conseguido todavía ninguna cita con el señor de nuestro presidente, el señor Paje, que es Con el que Paje. quiero hablar con él, porque al final el que maneja.
es él. Entonces, a él le tienes que explicar las cosas porque no, por más que yo intento, no. A Toledo sí, pero me van a decir lo mismo, si no, si tu comunidad, si Guadalajara no te envía a ningún centro, no te van a hacer nada. ¿Tú me permites que envíe este fragmento del vídeo de este programa a Paje? Yo encantado, si conseguimos con ello que el señor Paje me reciba. A ver, no es por nada, sino por lo menos que escuche la versión, que escuche lo que pasa, que tome medidas en esto. Algo podrá Vale. hacer. Yo conozco a Emiliano García Paje. Lo conozco en persona, he hablado con él, lo he entrevistado. Sabe que yo no soy ni de derechas ni de izquierdas, porque a mí la política me la paso por el forro de los huevos, Es como que a aquel que nadie les dice. interesa, a ninguna. Ujú. Pero Paje por lo menos es consciente en muchísimas cosas de lo que está pasando. Entonces lo que voy a hacer es enviarle parte de este fragmento para que se ponga en contacto contigo. ¿Vale? No le puedo enviar el programa entero, pero le enviaré un fragmento para que te haga una auditoría, ¿no? Digamos, o que haga una presencia y que esta mala praxis, porque primero la mala praxis es que tu mujer queda en estado vegetativo y en los informes quizá a lo mejor no aparece el motivo, el por qué, porque todo tiene una solución y todo es algo que se genera por algo. O sea, quizá a lo mejor le haya podido dar un infarto durante la operación porque estaba nerviosa, pero a lo mejor el calmante le dio algún tipo de alergia, puesto a que no se sabe si ella es alérgica a algún tipo de excipiente que tenga ese calmante y le haya producido ese estado vegetativo. Por otra parte, otra negligencia que tienen a su disposición una maquinaria estupenda de rehabilitación y que tú tengas que estar gastando el dinero cuando tienen esa máquina, parada y no quieran aceptar nuevamente a tu mujer. O sea, yo creo que hay ahí algo oscuro, si me lo permites decir, Sí, hay sí, algo ¿no? oscuro que quizá a lo mejor también sea el miedo a causa de que el caso haya llegado a abogados. Sé que es un largo camino por recorrer, ¿no? El tema de los abogados, el tema del juicio, y que muchas veces los jueces están comprados y a lo mejor velan más por unos intereses de reputación de ciertos médicos que a lo mejor se han sacado el título de medicina en un país que no es España y de bajos recursos, o directamente se ha estudiado la medicina mediante un libro y no ha tocado una mano o un cuerpo en su puñetera vida. Porque no quiero despreciar también a las personas extranjeras, ¿no? Porque hay muchos médicos que vienen del extranjero y son bastante buenos. Entonces, yo creo que he hecho un comentario que parece un poco xenófobo, pero no quiero que sea xenófobo Bueno, tanto este caso. extranjeros como españoles hay buenos médicos. Yo te digo, yo estoy muy agradecido a los médicos que operan a mi mujer. Les debo que esté viva. Mi mujer, gracias a ellos, está viva. Porque si a lo mejor me Sí, pasa en otra situación, está muerta. pero gracias a esos médicos, pero no gracias a la administración de la sanidad pública, porque la Y nos está administración de la descuidando. sanidad pública es la que está descuidando y la que os está dejando abandonados. Claro, yo me quejo más de eso ahora mismo. A día de hoy me quejo de que no hay terapias para ella. Porque dices, bueno, tú te rompes un brazo y te dan una terapia de rehabilitación, ¿vale? Pero es que mi mujer no tiene esa posibilidad, no le dan esa posibilidad, no tiene esa opción de decir, toma, vamos a estar un mes trabajando con rehabilitación para que andes. No, no se la dan. Es que la tienen ya abandonada, como si ya no existiera para la seguridad social. Que gracias, a ver, la medicina me la pagan, eso está claro, a mi mujer. Toda la medicina que está tomando entra dentro de la seguridad Faltaría social. más. Pero no le quieren dar rehabilitación, que es lo que me estoy quejando yo de ellos. Ni valorarla para nueva rehabilitación, ni darle una terapia, nada. Estamos totalmente cerrados. Yo creo, yo creo que cuando una persona mejora,
de un estado a otro y que poco a poco va surgiendo una normalidad, ¿vale? Porque todavía no, dentro de esa normalidad que va surgiendo, todavía no está normal al 100% y quizá no quede normal al 100%, ¿no? Quizá a lo mejor sea un 80 o sea un 70%, pero yo creo que Hay la que luchar seguridad por ello. social no debe abandonar tampoco a los pacientes. Sí, la lucha, pero la lucha la estás haciendo tú. No la están haciendo los No, profesionales que deberían de mm, hacerla porque están nada. rechazándola. Los profesionales se han olvidado de ella. Si no es por mí, es decir, que si no es por mí que sigo insistiendo, que sigo buscando, pues no estaría. Yo sigo buscando terapias, no me cierro solo a la rehabilitación. Me van dando cosillas y hago terapias alternativas, no solo esto. Lo que pasa pues que no es nada escrito y buscas cualquier cosa, buscas para ella. He estado hablando con médicos que están estudiando pues proyectos de pastillas para regenerar neuronas, pero siguen en proyecto, no ha pasado todavía las pruebas para tratar a humanos, tanto de Cádiz como en Madrid, también está hablando con uno de Santiago, o sea que no he parado de moverme, de buscar algo que la pueda sacar de ahí. Y todavía Ujú. todo eso está en fase de pruebas. Claro, se está probando en animales, pero no se está probando en seres humanos porque es demasiado pronto, ¿no? La regeneración de células. Yo creo mm, que la verdad, las personas que estudian el cerebro, los neurólogos, ¿no? En este caso, Mm. eh, no saben al 100% lo que es el cerebro, no saben que el cerebro es un gran desconocido, que muchas personas desconocen, incluso cuando tú estás operando un cerebro, tienes que tener, dependiendo de la operación naturalmente, pero Sí. tienes que tener, estar consciente porque ellos van a meter en el cerebro ciertas cosas y te van a hacer preguntas por si pierdes alguna sensibilidad o pierdes Claro, alguna cosa, con lo cual el cerebro no se conoce como tendría que conocerse porque no hay muchos neurólogos que no se puede estudien. trabajar con él. Dices, bueno, porque un brazo sí lo arreglas, pero el cerebro, una vez que tengas una zona dañada, es que no es factible de operar, es inviable. Y que no, y a ver, nuestro cuerpo sigue produciendo neuronas nuevas. Aunque digan, no, es que a los Sí. 2 años dejas de recuperar, no. Nuestro cuerpo está toda la vida produciendo neuronas. Lo que pasa es que esas neuronas no van a los sitios que necesitas que vayan. Entonces, los fármacos estos que están experimentando es para eso, para que esas neuronas se acoplen a las zonas dañadas y consigan hacer que pase toda la información. Ujú. ¿Has hecho algún tipo de movilización o, quiero decir, referente a tu caso, mm, puesto a que es un caso grave, es un caso insólito, podríamos también decir, ¿no? Porque quizá a lo mejor nos está viendo alguien dentro de este globo terráqueo que entienda español, por supuesto, y esté pasando por una situación como la tuya y que le haya pasado lo mismo. ¿Habéis hecho algún tipo de manifestación, no sé, con amigos, con una asociación, con algo? No, aún a Eh, día de hoy todavía no. A día de hoy, pues lo único, la primera vez que una entrevista que hago es contigo. La primera vez que me meto en un programa para hacer una entrevista es contigo. Han contactado alguna cadena de televisión para hacer alguna entrevista, pero de momento no he sido capaz de hacerlo. No, como ya te dije en su día, digo, cuando esté preparado hablaré contigo. Me imagino que esa preparación, me imagino que es mental también, ¿no? Porque tú también estás sufriendo lo tuyo, ¿no? Directamente. Eh, Mm. Habrás pasado por un proceso ansiodepresivo. Tengo la suerte, no sé si será suerte o no. Mm, Cuando me vio la psicóloga, yo solicité asociar una cita con la psicóloga, un año aproximadamente en darme la cita, desde que pasó esto, y cuando yo estuve con ella hablando, te conté mi caso, me conté mi situación, y me dijo, dice: "No sé qué te voy a mandar si tú estás bien. Para todo lo que tienes encima,
estás mejor que mucha gente que tiene menos. O sea que yo he tomado algún medicamento, sí, al principio, para poder descansar, pero llevo año y medio que no me hace falta ningún medicamento para estar bien. Yo sigo mi rutina diaria. Yo trabajo, por las tardes atiendo a mi mujer, a mis hijos, y la rutina no me la quita nadie. Eso es lo que a mí me da energía para seguir, seguir y seguir, no parar. Eso es lo importante, ¿no? Porque aunque tus hijos sean importantes, ¿no? Porque tienes que criarlos, eres padre y madre a la vez, aunque tenga su madre, pero su madre en este momento no puede ejercer como madre al 100%, Al ¿no? 100%. Entonces, debido al problema que tiene, pues no puede ser madre. Y tú eres fuerte para ser padre y madre a la vez. Es Estás difícil cuidando porque de al tus final hijos. es difícil porque ellos, normalmente cuando están los dos, madre e hijo, madre y padre, pues al final uno es más bueno que otro. Uno le echa la bronca, al otro no. Aquí tengo que hacer las dos cosas igual. Tengo que echarle la bronca y darle las gracias. Y eso no lo entienden, eso no lo llegan a comprender. Dice, ¿cómo puedes estar bien un día que no me regañas y otro día sí? Entonces, eso a ellos no les... A ver, como todo, yo tengo días buenos y días malos. Hay días que estoy peor, que estoy más estresado, más cabreado con algo y siempre si se te cruza alguno pues mal, pues le echa la bronca. Es normal. Entonces, Claro. es lógico. Yo creo que todos tenemos flaquezas al final. ¿Lo estoy llevando bien? Dentro de lo que cabe, sí. Podría estar peor. Dice, no, me acuerdo un día que vino la peluquera a casa para hacerle al principio de estar en casa ya. Dice, no he tardado ni a las drogas ni al alcohol. Digo, no me hace falta. A ver, con la situación que vio ella en mi casa cuando llegó, porque conoce a mi mujer desde siempre, y verla en esa situación le impactó muchísimo. Dice, ¿y tú estás bien? Digo, sí, no he tardado nada. Digo, no me hace falta nada para seguir para adelante, más que tenerla a ella y tener a mis hijos. Con eso tengo suficiente. Así. Es lo más importante. En cuestión, también yo creo que la pregunta sobra, ¿no? Que te diga que si no te ha Es de dado confianza. por el alcohol. Son gente de Sí, pero confianza, son gente que al aunque final te lo sea de dicen con confianza, buena, pero no es, ya lo sé, pero bueno, que yo, a mí no me molesta ninguna pregunta que hagan, tanto yo en redes, que me muevo mucho en redes ahora a raíz de esto. Hay gente que pregunta cosas que no son lógicas o te dicen cosas que no son lógicas. No me molesta que digan lo que quieran decir. Al final son libres de opinar y pensar como quieran opinar. Yo sé lo que estoy haciendo, sé lo que hago y sé lo que voy a hacer a día de hoy, de momento. Tengo esa capacidad. Entonces, a mí, yo enfadarme por un comentario, por una pregunta salida de tono o que no eso, no me molesta. Yo respondo a todo. Que sean 3 o 4 veces lo mismo, yo no respondo. Yo no tengo ningún problema por responder las cosas. ¿has tenido problemas en redes sociales con algún hater? De momento no. Hay comentarios que estoy viendo que hacen comentarios un poco raros, pero bueno, no entro al trapo, porque lo que Pe- buscan es eso, pero, pero raros como que. pues que mm, ¿por qué sigo a mi mujer así? ¿Por qué Vale, lo hago típico, ¿no? lo típico de siempre? Entonces es mejor no entrar en esos comentarios porque al final lo que buscan es ser ellos más populares que tú. Entonces, yo no quiero ser popular, yo hago mis vídeos para que la gente sepa cómo son las cosas, cómo es la vida real, no es nada mentira. No puedo grabarlo totalmente todo el día porque todo el día no puedo estar yo cargado con él grabando cosas, pero en los momentos que mi mujer, que Nerea está mejor, que está más activa, pues intento grabar para que lo vean. No es porque Para duerme hacer una bastante. concienciación. Claro, porque al final la gente tiene, yo si no da el caso, pero si el día de mañana necesito ayuda, yo tiene que estar documentado que es verdad. Yo no se puede engañar a la gente con, oye, ¿me hace falta esto? ¿Dónde? Pues mira, hay documentación, ves cómo está. No se puede pedir por pedir cosas, creo, Bueno, porque y se dan casos. eso ayuda bastante en las redes, ¿no? Lo que pasa que, bueno, siempre va a haber ese tipo de comentarios de gente que
sí que les faltan neuronas, en este Y- caso en el cerebro, eh, porque yo creo que hay comentarios que deberían de ser apoyables, ¿no? En este caso, porque tú estás mostrando un día a día en el cual tienes una conversación con tu mujer Nerea, eh, y le dices en algunos casos, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, hoy vamos a... Creo que vi uno que creo que era con un puzzle o algo así, si no y- recuerdo mal, y tú decías, vamos a hacer el puzzle y tal. Con lo cual, yo creo que eso es una gran enseñanza, aunque pueda servir también para un juicio, ¿no? Directamente en cuestión de que se opongan a ciertas cosas, pero es una enseñanza que tú estás dando a unas personas y unos valores que, como hablábamos antes, es un valor que tienes bastante fuerte, en el cual se nota que tú quieres a tu mujer, porque recuerdo lo que has dicho hace un momento de ese médico que métela en un centro y olvídate de ella. No, no hay que olvidarse de una no se persona puede. porque tenga una incapacidad en este momento. Yo creo que el amor lo es todo, ¿no? Claro, Eh, si hicieras eso no tendrías sangre. es que yo, mírate, yo pienso, a mí me han dicho una persona, dice, yo entendería que dejases a tu mujer y te fueras. Yo no concibo eso. Yo no concibo abandonar a mi mujer en este estado. Porque, a ver, yo me casé con ella para lo bueno y para lo malo. ¿Me ha tocado malo? Pues es lo que juré en el altar. Bueno, pero dentro de lo malo hay algo bueno. Bueno, Tu mujer, que la tengo. tu, tu mujer sigue viva y está Por eso, contigo. que es más Eso es lo complicada la vida, mejor. pero bueno, complicada la vida para todos. Cada uno tendrá sus complicaciones en la vida. La mía es un poquito más complicada, entiendo, y por eso me hago visible en las redes, para que vean lo que es de verdad complicación de vida. No, porque no aparco bien un coche, que me pego con alguien, que si tú haces un poquito de ruido en casa, que si me pego contigo, eso no son complicaciones de la vida. Esto es una complicación de la vida. Y más cuando no tienes los recursos que deberías tener, porque tuviéramos Porque te recursos los niegan. no llegaríamos a tanto extremo. Podríamos mejorar mucho más. Si hubiera recurso, un hospital de día, por ejemplo, ¿no? No quiero decir, o sea, un Mm, hospital de día me refiero a que es una persona que está durante el día, pero que a lo mejor tiene un horario de 9 a 2, por sí, ejemplo, haciendo rehabilitación diariamente a no hacer nada. O sea, tú en este momento estás pagando a una empresa mutua, aseguradora, como la quieras llamar, mm, un dinero con la pensión de tu mujer, con lo que podrían hacer especialistas muchísimo en un hospital de día para hacer una recuperación más severa. Es claro, igual que cuando tú tienes un problema mental, un problema psicológico, un problema, eh, bueno, también tiene que ver con la mente, ¿no? Como mencionabas antes, tu mujer tiene también un psicólogo, al igual que tú has tenido un psicólogo, ¿no? Eh, pues este tipo de hospitales, que además hay uno en Guadalajara, un hospital de día, no se dedica pues, a este tipo de problemas, sino son problemas mentales, pero yo creo que un hospital de día que existe, no sé si en Guadalajara hay uno de esta especialidad, en el cual, bueno, sí, sí que existe, sí, porque yo conozco a una persona que tiene un hijo con parálisis cerebral, va en una sillita y demás, no habla, se mueve y tal, ujú. y va a un sitio que es un hospital de día, ella lo llama el colegio, pero va a un hospital de día y hace sus ejercicios como sus terapias para hacer una mejora en lo que es la vida, con lo cual la seguridad social tiene ese centro o ese hospital de día o ese centro de día
lo tiene la Seguridad Social. Yo creo que deberías de enterarte de eso. Aunque bueno, como la tienen anulada, seguramente pues no quieran Claro, si la cuestión intervenir es que yo en creo algo. que para el caso de Nerea, yo creo que no, a ver, yo por lo que sé, porque he preguntado, no tienen ningún centro de día especializado en este tema. O sea, porque la terapia no sé si la misma terapia o no, porque Nerea necesita mucha rehabilitación de movimiento, de movilidad, y yo creo que no tienen, porque no me han ofrecido ninguno para esto. Me han dicho que era centro de día de ancianos, y eso no le vale a ella. ¿Cómo que un centro de día de ancianos? Claro, eso es lo único que me ofrecieron en su día. Pero si de la persona que te estoy hablando, pues ahora tendrá, no sé si 40 años. Pues mira, ese podría ser, lo que pasa que no sé ahora mismo. A ver, a mí no me lo han Y ofrecido. creo, y si no me equivoco, ese centro de día, porque, a ver, es un centro neurológico, no es un centro de ancianos, es un centro neurológico en el cual hacen ejercicios y creo que está en Iriepal. Pues ese no me suena. Ahí arriba está, a ver, hay un centro, sé que hay un centro en Valdeluz. No, pero ese centro de Valdeluz no tiene nada que Hombre, ver, es, es es un psicológico, sanitario. sí. Pues es que en No, Iripa no, no me no suena es ninguno ahora mismo. psicológico, es un sanitario, pero creo que lo han cerrado ya en el de Valdeluz. Pues ya digo, no me suena ninguno de Iripa, a día de hoy no he escuchado nada yo. Y más que estoy en la asociación aquí de Guadalajara de daño cerebral y tampoco me han dicho que hubiera ninguno que trabajara con personas como Nerea. Ujú. Que ojalá Y hubiera a alguno. raíz en esa asociación cerebral, me llama mucho la atención. Estás dentro de esa asociación y Mm. ¿qué te dicen? Nada, ¿Qué allí se hay, hace? yo busco información, me dan información básica, que no es una cosa del otro mundo. Tienen terapias, pero claro, como es una asociación pequeñita, las terapias que tienen son mínimas. Psicología para Nerea, vamos ahí, se paga. Aunque tú pagas una cuota, tú pagas también las terapias. En la asociación tienen logopedia, también tienen ahí, tienen también terapia ocupacional. Son terapias mínimas porque fisio no tienen. No pueden absorber un fisio que esté allí dando fisio a los pacientes. Porque claro, depende de las ayudas, de las pocas que tenga. Y eso cuesta dinero. Tener un fisio permanente cuesta dinero. Bueno, si tiene ayuda por parte del ayuntamiento, alguna subvención por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, quizá puedan tener en algún momento un fisio o un alma caritativa, ¿no? Que sea fisioterapeuta y vaya a la asociación. Mm. Nosotros, a A raíz de ver, ahí cogimos un fisio. Nos dieron, mira, puedes ir a este fisio, pero que, a ver, tú vas al fisio y no es decir que te hacen un descuento por ir al fisio, por la asociación, no. Tú pagas una sesión de fisio como a cualquier otra persona y es normal. El fisio tiene que ganar su dinero. Vamos a un privado y es a raíz de la asociación que nos dice, vete a este fisio que trabaja muy bien. Y pagas tu cuota igual que si fueras externamente. y a través de la asociación únicamente pues se da ese tipo de información básica o se hacen Mm. cosas que son básicas debido a que no tiene ningún tipo de financiación, solamente pues a lo mejor alguna subvención o donativos que haga la gente. Esto es, tiene muy poquito. Aquí no, por lo menos sé que es esa ACE, es asociación ACE, que trabaja pues en toda la comunidad de Castilla-La Mancha. Claro, tiene varios, tienen Guadalajara, tienen Toledo, tienen Ciudad Real, tienen Albacete, pues varios. Entonces, no hay tanta capacidad, no tiene tanta capacidad como para poder gestionar bien los centros. Gestionan lo que más pueden, lo que pueden. Documentación, si hay que presentar documentación, te la mueven ellos. Te dicen, pues hay estas ayudas, vamos a hacer lo básico. No es decir que las asociaciones grandes que tienen mucha capacidad de movimiento, pues sí, tienen más opciones, Ujú. pero estos, pues al final, es pequeñita. A ver, no hay tantas personas con daño cerebral, entonces es como todo. ¿Tú piensas que no hay tantas personas con daño cerebral? No lo pienso porque me estoy dando cuenta que hay más gente de la que vemos. Lo que pasa que no se dan a conocer, no quieren. Yo creo que están encerrados en decir, yo tengo esto es para mí y no voy a compartirlo con nadie. Yo creo que se ven Ujú. cohibidos. No es como yo que me da abierto, no. Hay muchas personas que no. Porque yo en los comentarios que veo, pues yo llevo así, yo llevo así, yo llevo así. Claro, pero no se dan a conocer, no hablan de ello. Y esto hay que hablarlo para que la gente sea consciente de lo que hay. Quizá a lo mejor puede ser mm,
no porque les dé vergüenza, o sea, no porque tengan miedo a hablar, sino porque les dé vergüenza cargar con alguien que tiene un daño cerebral. Porque mira, en España te digo que hay más de 435.000 personas con un daño cerebral adquirido. Eh, la principal causa de este tipo de daño son los ictus, que es lo más común que tienen. Bueno, hay otros factores naturalmente como son los traumatismos cranoencefálicos, las anoxias y los tumores cerebrales. Entre todo, pues cuentan 435.400 personas. Son- Mm, Eso es mucho para España. Somos Y al final, 47 millones de personas, es un 2%. y que no se trabaja ánimo, simplemente los ictus. Si tú una persona de ictus la trabajas bien, esa persona recupera muchísimo. Ujú. Lo sé por mi Si se madre. pilla tiempo. Lo de mi madre, cambiando un poco. Mi madre sufrió el ictus, no le dieron rehabilitación suficiente, con lo cual no recuperó. Ahora está recuperando un poquito, pero igual estamos. Ella le han dado la alta en la seguridad social y está en casa. Lleva un fisio a casa. O sea que es falta de recursos, por así decirlo. No tienen recursos suficientes para cubrir todas las necesidades que hay. Perdona que te corte, pero es falta de recursos y falta de profesionalidad. Sí, también puede ser. Que no. Yo me acuerdo del día que estuvimos en la consulta con mi mujer para darle el alta, salían los pacientes de la sala de rehabilitación mm, sacando sapos por la boca de los médicos, porque casi todos les daban el alta ya. Y las veías que necesitaban rehabilitación. Yo los veía salir de la sala de ahí y todos necesitaban de rehabilitación porque no estaban recuperados. Claro, pero les daban el alta porque ya había pasado su tiempo y fuera, y fuera, y fuera. Se tiraban. Y hablando con Ah, ellos, pues ya se lo dije, digo, ¿por qué? No, es que tengo muchos en espera. Ya, pero si no está recuperado, no le des el alta a una persona. ¿Y qué es una peluquería? Para ellos es números. Para la seguridad social somos números y dices, hay que curar a tantos, hay que tratar a tantos. Pues van sobre eso. Ujú. Yo me acuerdo en el centro que estuvo Nerea, pues eso decían, aquí es un 100% de recuperación, claro, es un 100% de recuperación si metes a pacientes que son recuperables. Cuando se complica el paciente como mi mujer, ya no es un 100%, ¿a que no? Eso te quita números, porque son números. Claro, eso les bajaría la estadística, entonces no es un centro de 100%. No les interesaba tener una persona que no iba a recuperar 100%. Roberto, el costo. El A ver, costo puede, de un daño cerebral, naturalmente la recuperación, ¿no? Como estábamos hablando de las terapias y demás, puede ser significativamente variable dependiendo del mm, tipo de caso, pero no superaría los 10.000 euros, con lo cual el costo puede oscilar entre 2.000 y 10.000 euros por persona. ¿Tú anual, crees que, no, por persona mensual, mensual. Vale. mensuales, dependiendo de la institución? En este caso estamos hablando de la seguridad social. Pues son de 2.000 a 10.000 euros mensuales por persona. Yo creo que nosotros trabajamos muchísimo. Mm, Quizá tú te ves joven y todavía no has llegado al límite, ¿no? Todavía me De queda. tal, pero todavía te queda. Y- pero hay muchas personas que ya han cumplido su situación y reciben una paguita, ¿no? Que son los jubilados, que también reciben una paguita mínima porque el Estado se queda X dinero para sus chapuceos, ¿no? O sus cosillas. Voy a arreglar una carretera, pero luego no la arreglo y hago otra cosa. O me meto en corrupción y robo más dinero. Entonces, con ese dinero que se lleva tanto Hacienda, ¿no? De nuestros impuestos, de nuestras nóminas para eh, pagar ciertas cosas o para mantener ciertos estatutos gubernamentales que a lo mejor no merecen la pena, yo creo que ese dinero
que Hacienda en este caso te quita, ¿no?, un 25% de todo, pues debería de hacer más por el tema de la sanidad. Yo entiendo que lo que decías tú antes, ¿no?, que la sanidad, cuando tú vas a un médico, vas a un hospital a tratarte de cualquier cosa, hasta de un dolor de Mm, cabeza, tú eres un número porque una pastilla o una urgencia es muy cara. sí, Podemos comparar, por ejemplo, no me gusta hacer comparaciones y esta es una comparación un poco tediosa, ¿no? Pero yo creo que es un ejemplo bastante claro, compararnos con los animales. Por ejemplo, cuando tú vas con al veterinario por una urgencia, por ser una urgencia son 130 euros en un veterinario. ¿Cuánto dinero costará una urgencia a una persona? Y encima estamos maltratados, no directamente porque hay una larga lista de ya, espera en el caso de que tengas que operarte y demás, y la solución más rápida es irte al médico privado, ¿no? Por las listas largas de espera y porque el país está muy mal gestionado y los médicos se van de este país y emigran a otros, puesto a que los convenios y los contratos no son fijos, son todos mm, interinos. interino. Y hoy pueden estar en Guadalajara, mañana pueden estar en Madrid o pasado pueden estar en Bilbao, ¿no? O en Bilbao, qué mal hablo yo, en Ujú. Bilbao. Entonces, yo creo que todo el dinero que nos roba esta gentuza debería ir a sitios o a estudios, mm, bien a médicos, para que tengan una carrera fiable y vocacional y no numeral, Mm. o bien para este tipo de terapias y que se dejen de arreglar carreteras, que todas van a salir con bache porque las únicas carreteras que arreglan son solamente cuando hay elecciones. Mm. Yo lo que veo, lo que he visto mal, y yo se lo he recalcado a varios políticos, que aquí pues he coincidido con alguno y se lo he recalcado. Digo, me parece mal que tengáis un centro, como es el que está en Guadalajara, que es un centro referente en Castilla-La Mancha para neurología, para rehabilitación, y que la mitad del centro esté cerrado, porque no lo queráis usar. Digo, ahí un hospital de día para personas como mi mujer, pudiendo usar el equipo que tenéis ahí, que cuesta, la máquina que cuesta 2 o 3 millones de euros, está parada, digo, no te digo que la uséis todo el día, pero los tiempos que las máquinas están paradas para las personas que están ingresadas en el IEN, hacéis el hospital de día y trabajáis con ellas en el mismo espacio. No tenéis que hacer otra máquina nueva, sino usar los mismos espacios, que para eso está la máquina, para usarla. Es la seguridad social, es para usarla, no es para tenerla parada. Y el espacio lo tenéis, las enfermeras las tenéis. ¿Qué os cuesta? Un poquito, un par de enfermeras más, no es tanto como hacer un edificio nuevo, pero eso no lo ven, no lo desarrollan, porque el centro tiene capacidad para 126 personas y yo sé que solo como Ujú. mucho hay 20 pacientes. Entonces tienen capacidad de sobra para absorber un hospital de Hombre, día. faltan No te digo que 106, metas ¿no? todas las Para plazas. observarlo. Claro, no hace falta que metas todas las plazas, pero el hospital de día es, como dices tú, es ir por la mañana y a casa por la tarde. Pues en Ujú. esas espacio tenéis espacio de sobra. ¿Y qué tenéis que ampliar? ¿Personal? Bueno, pues ampliáis personal, que tampoco cuesta tanto un par de fisios más, un par de... Pues nada, eso no lo han visto, no lo han visto o no lo quieren ver. ¿A ti qué tal te vendría irte a Albacete? A ver, yo estoy dispuesto a irme a cualquier sitio siempre y cuando traten a mi mujer, pero el problema es Es que... que, es que lo digo porque, mira, en Albacete hay un aeropuerto que no es utilizable, ¿no? No existe, no hay aviones ni nada. Yo creo que un lugar, creo que es en Albacete, si no me equivoco, o es en Ciudad Real, no sé. Pero bueno, sabemos que hay aquí en Castilla-La Mancha un Bueno, aeropuerto que nunca ha pisado un un avión avión. tierra en esta zona. ¿Y si convirtieran ese aeropuerto en un centro especializado? Pues no. O sea, pues para ciertas cosas, ¿no? Pues a lo mejor
para el trato hacia tu mujer, para personas con cáncer, que por cierto me parece vergonzoso también que hayan eliminado la financiación de los medicamentos contra el cáncer, que, pero les parece muy bien enviar dinero a Marruecos para solucionar la salud pública de allí, en vez de la española, ¿no? Que estamos aquí perdidos al río. Yo tengo una operación, pero no sé si me van a operar por todo lo que estoy sacando y todo lo que estoy diciendo por estos lados. Lo mismo me hacen aquí Lista de espera. un desbarajuste. Pero yo creo que sería una buena opción, ¿no? Un lugar o muchos lugares de España que son lugares públicos y no se usan para nada, y yo creo que deberían de construir, no dejarlos ahí deshabitados a que Sí, entre algún ocupa, ¿no? Como ocurrió hace unos años o un año o 2 años en Madrid, que ocuparon un edificio público que podría usarse para otra cosa. yo sé, a ver, la asociación que estoy, ADACE, esa ha intentado, en las reuniones que ha tenido la asociación con dirigentes políticos, han intentado pues que gestionen centros como el que tenemos en Guadalajara en varias comunidades, bueno, en varias provincias, en Albacete y eso, porque en este centro vienen todos los de Castilla-La Mancha aquí Ujú. a rehabilitarse. Entonces, si pusieran otros 2 centros en Albacete o en Ciudad Real, pues esas personas no se desplazarían hasta aquí, hasta Guadalajara, tendrían las mismas rehabilitaciones más cercanas a su domicilio, porque al final este centro es de lunes Hombre, a eso viernes es y lo que acá, tendrían que pues, y hacer, ¿no? tampoco no han barajado esa idea. No les interesa tampoco. Es, Les interesa más ir a Guadalajara porque Guadalajara, como es tan grande, ¿no? Y tiene tanta población, pues entonces cabe toda Castilla-La Mancha, que es ancha. sí, pero ya digo, es que es perder recursos, porque dices, bueno, si yo tengo otro centro en otro lado, puedo atender a más pacientes que lo necesitan. Porque Claro. aquí no quiero ampliar, pues vamos a hacer otro centro con otros Hombre, especialistas, otro centro. yo, por ejemplo, con Ciudad Real, sobre todo con el sur de Ciudad Real, llegaría a un acuerdo con la comunidad autónoma de Andalucía, pues para hacer una recuperación allí en Andalucía, porque les pilla más cerca. O igual que, ¿cuál es el que está aquí a la derecha? Me he perdido. Pero está al lado de Valencia. Sí, No sé, pero a ver, si me pasa, simplemente me pasa con Madrid, lo que con Toledo, con sí, Madrid. si tanto presumimos de sanidad pública a nivel nacional, o sea que podemos ir a cualquier sitio que queramos, yo hace 2 días una transferencia, pedí una transferencia para que mi mujer fuera valorada en la clínica Goodman, que está en Barcelona, Ujú. Sí, y y es yo muy mandé buena. es muy buena, según dicen es muy buena, no sé, hasta que yo si voy allí hablaré de ella. Mientras tanto sé lo que me dicen. Ya te lo Entonces digo yo. yo pedí un SISCO, es una transferencia de competencia Ujú. de atención, y la Sí. neuróloga me dijo que no podían darme el SISCO, la rehabilitadora me dijo que no, que cómo van a valorarme en otro sitio teniendo ellos aquí un centro para valorar. Entonces, que eso sería tirarse piedras en su tejado. Y entonces Toda no me persona autorizan. tiene derecho a una segunda valoración. Y Pues eso es lo que todos no me autorizan. es lo mismo que si tú te vas a Málaga y tienes un accidente, te van a atender en Málaga. Claro, Y a lo es mejor que es lo luego te que hay, atienden es aquí en lo que tenemos. Guadalajara. Si ellos no te dan ese Cisco, es porque algo hay escondido que no No, pues quieren que sepas. yo ya he reclamado. Yo la semana pasada puse un escrito de que solicito una segunda valoración médica y que no me autorizan el SISCO, que a ver qué me contestan. Y según lo que me vayan contestando con eso, pues así iré tomando medidas oportunas. Es decir, pues si la semana que viene tengo que poner otra reclamación, pues iré a poner otra reclamación y así hasta que ellos me hagan caso y me autoricen. Porque, a ver, digo Ya, pero Barcelona porque lo malo de esas reclamaciones es que llegan a Toledo. Y hasta que no conteste Toledo, no te van a contestar aquí en Guadalajara. Ya, sí, ese es el problema, que tardan un poquito, pero bueno, que la cuestión es que lo vean, que se enteren, porque es la única opción de que consigas algo, porque yendo por buenas, porque yo siempre voy por buenas, yo llego al médico y voy por buenas, yo no protesto, no me pongo a discutir con el médico porque no consigues nada. Entonces yo hablo con ellos tranquilamente, como estoy hablando contigo, y ya está. No puedo, pues vale, pues
paso, relleno y presento informe. Pero hay una cosa muy extraña. Por ejemplo, tú tienes un problema que te tienen que operar y no tienen los medios operatorios dentro del hospital de Guadalajara, en este caso, y te derivan a Madrid para que realices la operación, igual que si no tienen X o te envían a una clínica privada. Pero lo más justo es que entre hospitales públicos se junten, ¿no? Y diga, bueno, pues no te puedo operar aquí de un pulmón, pues te llevo a Madrid para que te operen del pulmón. Luego ya haces lo demás en Guadalajara, ¿no? En este caso. Yo creo que las segundas oportunidades, parece que estamos hablando de la ley de la segunda oportunidad, no tiene nada que ver, pero es la segunda oportunidad sanitaria, ¿no? Si tú no estás conforme con un médico o con un dictamen que da un médico, tienes todo el derecho como persona, y la ley lo dice por delante. Si hay tanta constitución, los que se sepan la constitución entera sabrán que una persona tiene el derecho de pedir una segunda oportunidad, aunque sea en Barcelona. Claro, yo, fíjate que fui sencillo. Yo digo, vale, ¿no me quieres mandar a Barcelona? Pues, ¿por qué no me valoráis otra vez a mi mujer? No te digo que me mandes fuera, pero vosotros mismos, que sois los que tenéis que valorármela. No se puede hacer eso porque ya está dada de alta. Ya le dimos el alta y no era recuperable. Digo, pues si está mejorando, verla otra vez. En primer lugar, no deben de darla de alta, porque necesita terapias para toda la vida. Ella no está curada y exactamente, es una terapia para toda la vida. Y bueno, yo no soy un experto legal en esto, pero generalmente en el ámbito médico, que en eso, y sanitario, que en eso sí que tengo experiencia, los pacientes tienen el derecho a una segunda opinión. ¿Esto para qué sirve? Pues para asegurar, para garantizar una atención que sea adecuada y puede ayudar en la toma de decisiones sobre tratamientos, sobre, no sé, sobre las rehabilitaciones que se dan. Y creo que en España, pues si somos el tercer país, entre comillas, porque yo lo digo, que tenemos la mejor seguridad social, creo que está flojeando algo. Está flojeando bastante las cosas. Yo ya he dicho que no soy, no tengo conocimientos legales para ello, pero a lo mejor pinchando un poco al abogado. Yo se lo comenté al abogado, pero ahora está basándose en el tema pues en el que está. En esto todavía no está, tiene bastante con lo que tiene, porque esto es complicado. El tema de los papeleos con esto es muy complicado, porque ya te digo, la documentación que a mí me aportó el hospital son 4.200 folios del proceso que estuvo en los 8 meses en UCI y el resto que ha estado 9 meses en el hospital. 4.200 folios tiene de expediente mi mujer. ¿Y qué hacen? ¿Un informe cada día o qué? Pues debe ser que, a ver, en la UCI supongo que harán todos los días un informe. Y aparte algún día más, no sé. Pero yo te digo que yo saqué 4.200 folios de historial clínico de mi mujer. Y todo eso lo pasa al abogado. Entonces, tienen bastante que repasar y ver y ver. Entonces, ahí está. Y que, como dices tú, tenemos derecho a una segunda opinión. Mi mujer está operada porque optemos a la segunda opinión. Aquí en Guadalajara no me iban a operar a la mujer. Dijeron que Nerea no le iban a operar, que se quedase con la muñeca pues como estaba, rígida. Entonces, fuimos a uno privado, nos dijo que eso era operable, que si lo hubieran hecho el primer día estaría bien, pero como pasó tanto tiempo, pues bueno, pues tuvo que hacer 3 operaciones. Entonces, solicitemos un SISCO y nos concedieron una operación en Madrid. Y lo operaron en Madrid. Las 3 operaciones fueron en Madrid.
pero con autorización de ellos de aquí de Guadalajara. Claro. Pues es como el ejemplo que te ponía antes. Así que, pero que ellos si quieren lo pueden Quizá a lo hacer. mejor. Sí, sí, claro. Lo que pasa es que no les da la gana. Pues yo he visto eso, como dices tú, que le han puesto una cruz que no es recuperable y que no quieren ni aquí ni allí, no la quieren, porque también me podrían mandar a Toledo, al hospital de parapléjicos y que la valorasen allí, pero tampoco, no les interesa. Yo quisiera hacerte una pregunta, y es una pregunta muy imbécil. ¿Tienes algún parte de defunción? Parte de No, función, ¿verdad? ¿cómo? ¿De? Sí, de tu mujer. No, No, ¿verdad? no hemos llegado a eso todavía. Entonces, en primer Pero lugar, ¿por qué le dan el para ellos alta? está muerta. Para ellos, quieras o no, ya no es recuperable. No les entra en la Todo cabeza tiene, que tú quieras a seguir ver, con tu mujer trabajando, todo tiene solución menos la hasta muerte. menos la muerte. Una vez que te has muerto, pues ya está. Yo conozco varios casos de personas que han estado en coma y han estado años en coma, ¿no? Hace poco salió en la televisión una persona Sí. que salió del coma y estuvo 18 años. No han apagado la máquina para que se fuera. Lo han Ana Bárbara. mantenido vivo, ¿no? Mm. Entonces, tu mujer para la seguridad social no tiene por qué estar muerta. ¿Por qué? Porque cobra una paga, una pensión Claro, pero si la de cuestión, discapacidad. yo, fíjate, mi mujer, para que la gente entienda la situación, mi mujer se quería operar para poder seguir trabajando. No es porque ella estuviera mejor o no. Ella acababa de empezar a estudiar auxiliar de enfermería ese año, el 22. Y estaba estudiando, le iban a operar, iba a seguir estudiando para volver a trabajar. No es decir, porque si somos otros, decimos, bueno, pues no me operes más, déjame así que me den una pensión. Y ya está. No, ella se operó para seguir trabajando, seguir dando el Ujú, callo. seguir cotizando. Claro. Y eso en otras personas a lo mejor no lo habían hecho. Se habían quedado como están. Dice, venga, yo aquí me quedé en la pensión, yo me quedo aquí en mi casa y ya está. Y nosotros, nuestra mentalidad, tanto la mía como la de mi mujer, es trabajar para cotizar, porque a ver, esto le puede pasar a cualquiera y tú tienes que cotizar para las pensiones. Que llegue o no llegue total como eso, pero bueno, pensamos que llegue. Y esa es Ya, pero la idea es esa, trabajar. sí, pero dentro del trabajo ellos también tienen que trabajar porque es un organismo público en el cual tienen que velar según las leyes o los mandamientos hipocráticos, ¿no?, que hacen ellos, ese juramento. Creo que también la administración debería de ponerse un poquito las pilas en este sentido y mirar el juramento hipocrático o crear uno directamente para la administración y no dar por perdido a una persona que se puede recuperar en Claro, este porque yo ahora caso. mismo, yo ya pienso, decir, bueno, ahora a raíz de esto, que lo vean y lo dejen, oye, pues vamos a valorarla. Claro, pero ya valoras sin ganas. Aquí. Si me valoran aquí otra Bueno, vez, es que sin ganas lo hacen todos. claro, Todos los pero que me sean refiero de que la ya no seguridad hay social motivo lo de van a decir, hacer mira, sin ganas. das tanto por Pero, saco que no. pero mira, es que si tuviera un daño cerebral importante, o sea, sé que sea causado por el mismo cerebro, o sea, que el cerebro le haya estallado, por hacerlo por decirlo de alguna forma, yo sé que es también grave, ¿no? Porque es el Mm. tálamo y es una parte vital del cerebro, ¿no? Pero no digo ninguna tontería con lo que voy a decir ahora. O sea, es que las personas que tienen un problema cerebral en el tálamo son recuperables, quizás no al 100%, pero pueden ser recuperables a un 80%, a un 70%, que puedan depender, esas personas pueden depender de sí mismas. O sea, tú Sí, ahora pues eso mismo es lo que veo. tu mujer ahora mismo es dependiente, pero tu mujer está recuperándose poco a Claro. poco gracias a las estas y no la tienen que dar por muerta dentro Claro, de la seguridad que pagamos todos. O yo sea, lo veo que la o han es. descartado. La han descartado porque la han no des- es recuperable al 100%, pero claro, el 100% no es para todos los pacientes. Hay pacientes, como dices tú, que pueden llegar a recuperar al 80%. Si ahora mismo están en el 60%, le queda un 20% que puede llegar a ganar. Y ese hay que aprovecharlo hasta que se gane. Mira, hay personas que tienen una rotura, por ejemplo, de una pierna, ¿vale?
Y dentro de esa rotura lo incapacitan porque es irrecuperable que, que pueda caminar, pero siempre le van a dar la rehabilitación al 100% para ver si hay algún milagro de Sí, alguien que pueda. Entonces, lo que yo no entiendo que es como un tú sí, tú sí, tú sí o tú no. ¿Por qué? Porque la recuperación de tu mujer, como ya he dicho, cuesta de 2.000 a 10.000 euros. Y a lo mejor, pues una rotura de pata, la recuperación, pues a lo mejor son 500 o 300 o 150, mm, a lo mejor es mínima, dependiendo de lo que sea, incluso una rotura de cadera, el que te pongan ahí una prótesis de cadera a lo mejor es más barato que recuperar a tu mujer mensualmente. Mm, no todo lo sé. está balanceado por dinero. Entonces, si ellos ya han hecho la cruz a tu mujer y ya ven con esas ganas tan asquerosas de, de decir que tu mujer no es apta porque no se va a recuperar al 100%, hay personas, como te digo, que se han roto la pierna o se han roto la cadera y no vuelven a recuperar el 100% de su movilidad. Es que es Pero siguen imposible trabajando. recuperar Claro, el 100%. pero ya digo, es que es dejar de ya decir que no querer trabajar con una persona porque no la ves apta es lo que peor puedes hacer. Entonces, que tenga que gastarme yo el dinero para que eso se recupere, pues lo veo ilógico. Porque dices, bueno, estoy gastándome el dinero y no recupera, pero es que estoy gastándome el dinero y está recuperando. Y lo gasto a gusto, no estoy mal. Ahí tengo el dinero y se va a gastar en eso. No es que yo quiera gastarlo en otra cosa, no. Va invertido en eso, en la recuperación de mi mujer. Su pensión es para eso. Para eso la tiene. Ya, pero tu mujer Y tiene no me la queda otra. pensión, tu mujer tiene la pensión y tú cotizas a la seguridad social. Eh, tu mujer también ha cotizado a la seguridad social. Todos habéis cotizado, tu familia, todos cotizan a la seguridad social Todo. porque la seguridad social no es gratuita. Entonces, todos los millones que se generan a raíz de nuestros impuestos, bien para la seguridad social porque la pagamos todos, que no es aunque sea una entidad pública, no es como en otros países que tienes que tener un seguro para que te atiendan, que yo creo que lo mejor que podrían hacer es privatizarla, ¿no? Porque iría muchísimo mejor. Es una reflexión mía y es una opinión mía porque yo creo que se trabajaría muchísimo mejor como si fuera en Estados Unidos, que van todos con un seguro Mm. médico para poder hacerse los pagos. Entiendo que hay personas que no puedan acarrear con los gastos porque hay mucho, por desgracia, hay mucha pobreza también en España, que también no se hace nada con todo ello. Y hay gente que vive debajo de un puente o en el mismo aeropuerto. Sí. Entonces, yo creo que las cosas tienen que mejorar bastante en cuestión de sanidad. Se nos acaba el tiempo, Roberto. Se me ha hecho muy corto y estaría encantado de hablar muchísimo más contigo sobre este tema y discutir varias cosas que me molestan mm, de esta democracia que nosotros tenemos, ¿no? La tenemos complicada. Dictadura. La tenemos bastante complicada y no se hace nada al respecto referente pues, a lo que estábamos diciendo, ¿no? A la pobreza y mucho menos a la sanidad. Creo que habría que invertir más en sanidad. Creo que debería de haber más centros para esas 400 y pico mil personas o ese casi medio millón de personas que tienen daños cerebrales y que a lo mejor nos está viendo alguien que tenga una persona con esta patología, esta enfermedad causada por algo que se desconoce, que a lo mejor dentro de esos 4.000 y pico informes que tú tienes, puedas ver, tu abogado pueda ver alguna solución. Pobrecito mío que se tiene que leer todo eso, pero es lo que toca, que para eso se le paga también. Pues espero que se llegue a una solución. El programa está a tu entera disposición para cualquier cosa. Y bueno, pues le das un besito también a Nerea Ahora la veré. de mi Está parte. sentada en el sillón. Con los niños está ahí. Muchas gracias. Perfecto.
Pues gracias por estar con nosotros, Roberto. Nosotros nos despedimos. La semana que viene continuamos aquí en Punto de Vista y no se separen si están a través de Smart TV, a través de YouTube y todas las plataformas, porque la emisión en directo 24 horas continúa. Hasta pronto. Cada reportaje, la noticia se expone como el lenguaje para que entiendas lo que está pasando.